noches, hermanos. Gracias por estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en el libro de Jueces. Seguimos viendo Jueces, tenemos un buen rato estudiándolo. Y seguimos con Sansón. No me acuerdo... perdón. Estoy pensando en mi estudio de hoy en la tarde. Disculpen, vámonos a Job. Job capítulo 35. Estamos estudiando acerca de el discurso de Eliú. Continuamos con el discurso de Eliú. Y esta parte del discurso no es algo nuevo, porque el tema ya se había discutido previamente en el capítulo 22. Entonces, el tema que vamos a ver ahorita ya es conocido. Elifaz habló de lo mismo. Si usted regresa al capítulo 22 y lo lee, o puede verlo en el canal de YouTube, verá que el tema es el mismo. Y básicamente es: nuestras acciones no benefician, pero tampoco perjudican o desbenefician a Dios. Otra vez, mis acciones, sean buenas o malas, mis obras, lo que yo hago, ni beneficia a Dios, ni le desbeneficia, no lo afecta, no le afecta a Él en su carácter y en su persona. Y Eliú nuevamente en este capítulo hace el intento de utilizar las palabras que Job previamente dijo y torcerlas. No es que, el problema es que eso es lo que me da algo yo no entiendo a Eliú, porque Eliú ha sido correcto en su teología. Su teología ha sido, vez tras vez, a lo largo de su discurso, ha sido buena. A diferencia de la teología de los otros tres amigos, Bildad, Elifaz y Zofar, ellos sí, esos tres, mira, su teología era basura. Pero la teología de Eliú ha sido correcta. Sin embargo, no acepta lo que Job está diciendo o lo que ha dicho. No está comprendiendo que Job y él en realidad están diciendo la misma cosa. Job y él están de acuerdo, pero Eliú no comprende las palabras que quiere transmitir Job. Y por lo tanto tuerce lo que está diciendo porque no le está poniendo atención. Y termina utilizando estas palabras a su conveniencia. Entonces, las dos cosas por las cuales Eliú hace este discurso es por lo que vemos en los versículos 2 y 3. Son dos cosas. En el versículo 2, según Eliú, Job dijo: más justo soy yo que Dios. Más justo soy yo que Dios. Según Eliú, eso es lo que él escuchó por boca de Job. Pero la realidad es que Job nunca dijo eso. Job jamás dijo que él era más justo que Dios. Pero eso escuchó. La segunda cosa por la cual existe el capítulo 35 en el discurso de Eliú es porque según Eliú, Job dijo: ¿qué ventaja sacaré o qué provecho tendré por no haber pecado? ¿Qué ventaja o qué bendición o qué provecho voy a tener? ¿Qué provecho voy a tener por no haber pecado? La cosa es, tampoco eso lo dijo Job. Job nunca dijo eso. Entonces Eliú, más adelante en su teología es correcta, pero está malinterpretando, no está poniendo atención a las palabras que Job dice y quiere aplicarlo a Job cuando ni al caso.
De eso trata este capítulo. Ahora recuerden, esta parte es una extensión de la justicia de Dios. Espero que lo hayan recordado. El capítulo 33 de Job, Eliú utiliza el tema de Dios lleno de gracia. Entonces, el tema del capítulo 33 es Dios lleno de gracia. El capítulo 34 y 35, el tema es Dios de justicia. ¿Okay? Dios de justicia. Me parece que los capítulos 36 y 37 son la majestad de Dios o algo así, ahorita no lo recuerdo. Pero estoy muy metido aquí en Job 35 en este momento. Entonces, esos vienen siendo los temas. Entonces, esto viene siendo una extensión acerca de la justicia de Dios. Es una subdivisión de la justicia de Dios. ¿Okay? Vamos a empezar con una oración en esta mañana. Señor Dios, gracias le damos porque nos ha permitido estar aquí juntos, alabando, glorificando su nombre, aprendiendo más acerca de su persona, Señor, buscando su rostro por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente. Señor, todos los que estamos aquí somos pecadores, salvos por gracia, y todos somos injustos en nosotros mismos, pero nosotros somos justificados por la justicia imputada en nosotros por Cristo Jesús. Y aunque sí caemos y podemos tropezar, pero entendemos que estamos bajo tu gracia. Y cada día hacemos el intento de ser más como usted es, más como su Hijo Jesucristo. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y buscamos esa santidad por medio de tu Espíritu Santo día con día. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado y su salvación, sobre todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, versículo 1, comenzamos. Dice, prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo. Okay. Dice, prosiguió. En otras palabras, hubo una pausa. Él estaba hablando continuamente y hace una pausa y aquí retoma nuevamente el discurso. Recuerden que la pausa es por lo que Eliú les dice o le dice a Job en el capítulo 34 y versículo 33. 34-33, después del discurso grandísimo que da Eliú en el 34, al final de su discurso le dice básicamente, a ver, sí o no, ¿eres o no eres? ¿Te vas a arrepentir o no te vas a arrepentir? Contéstame, contesta. Entonces desde el 33, Eliú le está dando la oportunidad a Job que le refute lo que él ha dicho o que diga algo en defensa propia o yo qué sé, pero habla, di sí o no, algo, haz algo. ¿Okay? Entonces desde el 33 él hace este periodo de silencio para que Job dé respuesta, pero últimamente Job no da respuesta. Entonces Eliú lo toma a mal y más adelante dice, versículo 36, deseo yo entonces que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Entonces él considera que su respuesta también, su silencio es en sí una respuesta de falta de arrepentimiento. Y él está diciendo, espero que Dios te pruebe y que te vaya peor de lo que te está yendo. O sea, que realmente Dios te tumbe, que te vaya pésimo. Ese es mi deseo de mí para ti. Ah, qué cuate, ¿no? O sea, ya se le había muerto toda la familia, había perdido todo y espero que Dios todavía te tumbe más feo para que te arrepientas. Porque tus respuestas son de inicuos. Entonces, después de esa pausa, como nadie contestó, ni Job, ni tampoco los otros tres amigos, entonces en el versículo 1 termina con su silencio y prosigue con su razonamiento. Y ya expliqué en la introducción los versículos 2 y 3. Ahora, en cuestión al versículo 2, dice, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Recuerden, Job nunca dijo eso, ni siquiera en una sola ocasión. Job nunca dijo que él era justo y más justo que... No, lo que él dijo es que él era
inocente. También dijo que era justo, pero nunca dijo que era más justo que Dios. Veámoslo, regresemos rápidamente a Job capítulo 10. Job capítulo 10 y versículo 7. En Job 10:7 nosotros leemos: aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. ¿Me libre? Perdón, es pregunta. Entonces, él está diciendo: yo no soy impío, soy inocente, no soy inicuo. Job capítulo 12 y versículo 4, él dice: yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le reprende. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. O sea, Job está hablando de él mismo. Él está diciendo: yo soy justo y yo soy perfecto y a mí me está yendo mal. ¿Por qué? Si yo soy justo, pues entonces, él sí dijo que era justo, pero nunca dijo que fuese más justo que Dios. También en el capítulo 27, si nos vamos al capítulo 27 y leemos en el versículo 6, 27:6 nos dice, ay, ya se me fue, se me pegan las hojas, hermanos, y no sale. Okay. 27:6 nos dice lo siguiente: mi justicia tengo asida y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Él está diciendo: yo soy justo y yo me aferro a mi justicia porque sé que soy justo. Pero él nunca dijo que era más justo que Dios. Job estaba diciendo que él era justo porque había sido hecho justo e inocente por su Redentor, el cual vive. Eso se llama imputación. Es uno de los trabajos de nuestro Señor Jesucristo. Imputa sobre nosotros su justicia, porque Él es justo y si yo estoy en Él, Él me justifica. De hecho, hay un versículo que ahorita se me vino a la mente, no tengo el versículo y la referencia, pero me pueden ayudar con la referencia. Es un versículo que dice que hemos sido hechos justicia de Dios en Él. ¿Okay? Eso es lo que dice el versículo. Somos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Dios imputa su justicia perfecta sobre nosotros cuando hemos... Ok, 2 de Corintios 5:21, vamos allá rápidamente. 2 de Corintios, ¿verdad? Sí, 5:21. Ok, vamos rápidamente a 2 de Corintios 5:21. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: al que no conoció pecado, es decir, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, es decir, Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, para que nosotros, los beneficiarios de eso, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Yo soy justificado por mi Redentor, quien pagó por mí y me imputó su justicia. Yo soy hecho justo por Dios mismo, por Cristo Jesús. No es por mi justicia, es por su justicia imputada sobre mí. Y eso es lo que Job estaba tratando de decir. Pero este otro amigo dice: no, tú estás diciendo que eres más justo que Dios. No comprendió que todos somos pecadores y que simplemente Job estaba diciendo que él, como pecador, como inicuo que él era hecho justicia, era llamado o declarado justo por el Redentor. La salvación a través de las edades, sin importar desde la dispensación adánica hasta la dispensación futura, no importa, a través de las edades, la salvación siempre ha sido adquirida de la misma manera. Es decir, por el Espíritu Santo que me convence de mi pecado y me lleva al arrepentimiento. Y nos ha extendido la gracia, el regalo no merecido de Cristo Jesús por medio de la fe.
para así ser imputado sobre nosotros la justicia perfecta de Cristo Jesús a causa del Redentor Cristo. No hay otra manera de la adquisición de la salvación. Y todo empieza por Él y termina por Él, porque Él es el autor completo de la salvación. Versículo 3. Job capítulo... ¿Dónde estamos? 35, versículo... versículo 3. ¿Por qué dijiste, qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Okay. Estas palabras Eliú las saca de Job capítulo 9. Entonces vamos rápidamente a Job capítulo 9 para leer las palabras de Job. Job capítulo 9, versículos 29 al 31. Job 9, 29 al 31. Fíjense lo que dice Job. Job está hablando y ¿qué es lo primero? Acabamos de decir que él no es inicuo. Acabamos de decir, porque lo leímos, que él dijo que él era justo. Pero observen lo que dice aquí en Job 9, 29. Dice, yo soy impío. O sea, él en sí mismo es impío. Él es inicuo en sí mismo. Si él tiene algún tipo de justicia, no es por él, es por la justicia del Redentor en él. Él comprende que en su carne él es inicuo. Pero observen, continuamos leyendo, dice, ¿para qué trabajaré en vano? O sea, ¿por qué voy a hacer un montón de buenas obras? ¿Voy a hacer un montón de cosas buenas? Dice, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Entonces él está diciendo, yo puedo hacer todo el bien en el mundo, yo puedo portarme súper bien, yo puedo ser la mejor persona y de todos modos no me va a servir de nada. Porque la salvación no tiene que ver con las obras. Las salvaciones no tienen absolutamente nada que ver con las obras. Hay personas que hacen y viven toda su vida trabajando y trabajando y trabajando y haciendo buenas obras que dicen para que Dios les permita entrar en el cielo. Y hacen negociaciones con sus buenas obras. Señor, y tenemos versículos en el Nuevo Testamento que lo hablan de eso. Por ejemplo, Señor, mira lo que hice en tu nombre. Hasta demonios he sacado en tu nombre. Y dice la palabra de Dios, Cristo les dirá, que apartado de mí, nunca te conocí. Tratan de negociar la salvación con sus buenas obras. Eso es lo que hace la gente. Cuando hacen todo lo posible y guardan los mandamientos y hacen todo lo que, y se esfuerzan y hacen todo lo posible para poder ganarse el cielo, es lo que están haciendo. Están negociando la salvación con Dios. Pero recuerden el tema, a Dios no le afecta tus buenas obras, ni tus malas obras. Dios no tiene ventaja o desventaja. No se beneficia ni se desbeneficia con tus buenas obras. Tus obras no son absolutamente nada para Él, ni las buenas ni las malas. Le da igual. No afecta su carácter. Entonces, si mis obras no afectan su carácter, ¿cómo puedo negociar con Dios para mi salvación? Para entrar al cielo. Él no se beneficia con mis obras. Él es Dios. Él no se beneficia con mis obras, ni las buenas ni las malas. Entonces no puedo sobornar a Dios para entrar al cielo o para mi salvación con ellas. Porque Dios no tiene ni beneficio alguno en lo que tú hagas. Él es Dios.
Bueno, seguimos leyendo, no terminamos, ¿verdad? Job capítulo 9, versículo 29, Job capítulo 9, 29, 30. Aunque me lava con aguas de nieve y limpia mis manos en la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Entonces, hay algo medio... Yo escuché a mi hermana decir esto. Mi hermana decía, si yo no entiendo los que van al gimnasio. Dicen, van al gimnasio y trabajan, y dietas, y músculos, y horas, y horas, y horas, y en el gimnasio, y de todos modos se van a morir. Mejor para qué me esfuerzo y vivo mi vida y como y soy feliz. Pues es básicamente la misma idea. ¿Sí? ¿Para qué me esfuerzo entonces a hacer buenas obras y obrar y obrar y obrar y obrar y obrar cuando de todos modos mis obras no cuentan para nada y voy a terminar en el hoyo? Esa es la idea de todo esto. Pero en realidad, como mencioné, Job no dijo esto. De hecho, no era por cuestiones de provecho. Porque le está diciendo, bueno, ¿qué gano con ser bueno? ¿Qué provecho voy a adquirir? Recuerden que Satanás le dijo lo mismo a Dios acerca de Job. En el inicio, en Job capítulo 1, le dice, Dios, le dice, ¿sabes qué? Le dice le dice Satanás a Dios, perdón. ¿Sabes por qué Job te tiene temor? Job teme porque saca provecho, tiene un provecho físico y tiene ganancias por temerte. Por eso te obedece, porque te teme por cuestiones, ¿cómo se llama? Pues por conveniencia, ¿sí? Te teme por conveniencia, por eso te tiene temor Job. Pero verás, quítale todo lo que tiene y verás que va a maldecir, porque ya no va a tener el provecho. Vamos a verlo. Job capítulo 1. Y versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, le teme le teme porque saca provecho. Si no sacara provecho, no le temería. Pero Dios en efecto le quitó todo a Job, y Job aún así tuvo temor de Dios, mostrando que su temor era verdadero y su temor no era simplemente porque tenía una ganancia personal. También lo podemos ver en Job 1.21. 1.21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces él comprendió que todo es de Dios, y Dios me lo da y Dios me lo quita, es de Dios de todos modos. Gloria a Dios por él y alabado sea su nombre. Entonces él mostró que su temor no era por provecho propio o porque iba a adquirir algo, no era algo por conveniencia. Él verdaderamente tenía temor de Dios. Muy bien. Pero Job no estaba negociando con Dios. Job nunca negoció con Dios. Job no tenía provecho propio. Ahora Eliú refuta estas ideas, las ideas del versículo 2 y versículo 3, que él sacó completamente de contexto. ¿Okay? Entonces, él refuta estas ideas con razonamiento simple, razonamiento lógico, con simple deducción. Y la cual era muy cierto, la verdad, una manera muy buena de verla. Es la cual él divide en dos partes, primero del versículo 5 al versículo 7 y por último del versículo 8 hasta el versículo 16. Entonces vamos a ver la primera porción, es decir, del 5 a 7. Dice, versículo 4, yo te responderé razones, les voy a decir ahora las razones de esto, que por lo cual tú estás mal, y a tus compañeros contigo. Dice, versículos 5, 6 y 7, mira a los cielos, ve y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano?
En otras palabras, ¿qué provecho tiene Dios con lo que tú hagas? Nada. Dios no tiene provecho alguno. Otra vez, no puedes sobornar a Dios. No puedes negociar con Dios para tu bienestar y tu salvación por medio de tus obras, porque tus obras ni le van ni le vienen a Dios. No le afectan. Eliú le indica a sus oyentes que observen lo lejos del cielo, lo lejos de las nubes. Están muy altas, están lejos de mí. Y el trono de Dios está todavía más allá. Entonces, ¿cómo puede mis buenas obras, aquí en este pobre, pequeño, insignificante mundo, el cual llamamos tierra, cómo pueden mis pequeñas, diminutas, insignificantes obras, sean buenas o sean malas, afectar a aquel que está más allá que las nubes, más allá que el universo, creador de todo? ¿Cómo es que mis insignificantes obras van a tener un impacto sobre el creador? ¿Cómo mis obras lo van a beneficiar? Pues tus obras ni buenas ni malas ni cosquillas le hacen. Él no se afecta por eso. Él es inmutable, su carácter es inmutable, su justicia es inmutable, todo aspecto y atributo de su persona es inmutable, y tus obras no le van a causar ninguna ventaja, ninguna bendición a Él. Y ciertamente, más aún cuando pensamos en la trascendencia de Dios, que este era el punto. Dios es trascendente, más allá, intocable. ¿Cómo mis obras le van a afectar? Pues no. Ahora quiero que entendamos que esto no significa que Dios simplemente creó todo y nos dejó a la deriva. Hagan lo que quieran, que al cabo no me interesa. No. Hay una postura teológica errada, no recuerdo ahorita cómo se llama esa postura. ¿Cómo? Deísmo. ¿Sí? Que dice simplemente, Dios nos creó, Dios nos hizo y nos dejó ahí para que nos rascamos la espalda como nosotros podamos. No le importamos a Dios. No estoy diciendo eso. Esa postura es totalmente errada. Aunque es cierto que no le afecta a Dios ni en lo más mínimo mis obras, sean buenas o sean malas, pero Dios sí está viendo todo, y Él ve mis pecados, y Él se entristece cuando hago lo malo. El Espíritu Santo que mora en mí se entristece cuando hago el mal. Y también Dios se deleita en la obediencia cuando soy obediente y temo a mi Señor Dios. Vamos a verlo. Génesis capítulo 6 y versículo 6. Génesis 6, 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. El pecado del hombre le duele a Dios, pero no afecta su carácter, no afecta su persona, no afecta sus atributos. Él sigue siendo justo, Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo santo y todo lo demás. Y si yo lo obedezco, Él se deleita en mi obediencia. Salmos capítulo 37, Salmo capítulo 37 y versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Si el hombre hace lo que es correcto delante de los ojos de Dios y le obedece,
Dios se agrada y aprueba ese camino, porque estamos de acuerdo, estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y Él se deleita en nuestra obediencia. Entonces, el deísmo o la postura de que Dios creó al hombre y no le interesa absolutamente nada de su creación y que nos ha dejado a la deriva, esto es falso. Es cierto que Dios no es afectado por nuestras obras de ninguna manera. No lo cambia. Lo entristece cuando hago mal y se deleita cuando le obedezco y hago el bien. Pero Él como persona, como Dios, no cambia. Continuamos. Segundo, la segunda cosa, versículo 8. Al hombre como tú dañará tu impiedad y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Entonces tenemos un contraste. El contraste es, mis malas obras y buenas obras no afectan a Dios en ninguna manera. Pero a la sociedad mis obras sí afectan. Entonces a mi prójimo, si yo hago mal, mi prójimo queda lastimado y lo afecta grandemente. Si yo hago bien, también puedo beneficiar a un individuo, a un ser humano y serle de bien y afectarlo y cambiarlo de una manera positiva. ¿Sí? Entonces, a diferencia de con Dios, la sociedad que nos rodea sí es afectada grandemente por nuestras decisiones, por nuestras obras, tanto las buenas como las malas. Y en este caso lo está viendo desde un punto de vista negativo. Dice, al hombre como tú dañará tu impiedad. Entonces el hombre, la sociedad que me rodea, sí es afectada por mis buenas o malas obras. Y al hijo del hombre aprovechará tu justicia. Bueno, ahí está la parte positiva. Entonces ahí en el versículo 8 vemos el positivo y el negativo también. Ok. Ahora, antes de continuar, vamos a ver algo muy interesante. Hay un segundo contraste dentro de esto. Job contrasta a los animales y las bestias del campo con nosotros los seres humanos. Y este sí me dio algo de risa, la verdad, les va a gustar. Para que vean qué tercos somos. Así, no hay otra forma de decirlo. Para que vean qué tercos somos. Observen el versículo. Observen el versículo 11. Nos vamos a saltar un poquito. Observen el versículo 11. Que nos enseña más, es decir, a nosotros los humanos, nos enseña más Dios acerca de su persona que a las bestias de la tierra. Otra vez, la idea es la siguiente, versículo 11. A nosotros los humanos, Dios nos enseña más acerca de su persona que a las bestias de la tierra. ¿Okay? Y nos hace sabios más que a las aves del cielo. ¿Okay? Lo que él está diciendo es esto. Se supone que nosotros tenemos un mucho mejor entendimiento que los animales acerca de la persona de Dios. Sin embargo, los animales verdaderamente dependen de Dios. Enteramente dependen de Dios. Un animal depende completo, su alimento depende de todo, depende, o sea, ellos dependen enteramente de la persona de Dios, siendo bestias. Y Dios las protege. De hecho, hasta lo cantamos, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y los animales comprenden y dependen de Dios enteramente, confían perfectamente en su protección, en su providencia. Y ellos saben menos de Dios que nosotros. Vamos a ver, Mateo, capítulo 6. Bueno, aquí son varios versículos, no los vamos a leer todos, pero Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer versículos 25 al
34 tengo aquí marcado. ¿Okay? Mateo capítulo 6, del 25 al 34. Algún día voy a llegar. Espérame. Ahí voy. No me faltan como 3 más. Ok, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir estatura a un codo? Bueno, etcétera. Entonces, las aves del cielo no se afanan por lo que van a comer y lo que van a beber y lo que van... Dependen enteramente de Dios. Que los animalitos. Pero ¿saben qué? En contraste, nosotros los humanos, al igual que Sansón, dependía de sí mismo, nada más iba y acudía a Dios cuando de plano le iba mal. Dependen enteramente de sí. Yo no voy a la iglesia, ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? Si yo dependo de mi jale, yo dependo de lo que yo hago, yo vivo de lo mío. ¿Para qué voy? ¿Para qué le doy a la edad? No dependemos de Dios. Pero cuando nos va de la patada, ¡ay, sí, Señor, por favor! Entonces, el animal, la bestia del campo, que sabe menos que nosotros, depende de Dios siempre. Y el humano nada más depende de Dios cuando le va mal. Y es cuando va a la iglesia. Cuando le busca. Vamos a verlo. Versículo 9. Job 35:9. A causa de la multitud de las violencias claman. O sea, nada más claman cuando de plano su vida está en violencia, cuando el hogar está con problemas, cuando hay un montón de broncas. Ahora sí, Señor, por la multitud de los problemas que tengo, clamo a ti. Dice, y se lamentan por el poderío de los grandes, o sea, cuando sienten opresión, ¿sí? Cuando los magistrados y los reyes y las autoridades o el patrón te está oprimiendo, hasta eso, ¡ay, Señor, me está yendo muy mal! Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche. O sea, en otras palabras, no estás dependiendo de Dios, no estás preguntando, Señor Dios, ¿dónde estás? Siempre, nada más preguntas y afirmas que Dios existe muchas veces cuando te está yendo mal. Ese tipo de oración, ese tipo de clamor, cuando tú clamas a Dios, nada más cuando te está yendo de la patada y buscas al rostro de Dios cuando de plano te está yendo mal y te sientes oprimido, ¿saben qué? Miren y lo intenten, porque Dios no escucha. Te escuchará, pero no te hará caso, te ignora. Porque Él sabe que no eres sincero. Él sabe que nada más estás acudiendo a Él porque te está yendo mal, pero en cuanto empieces a mejorar tu vida, mira, Él ya sabe que tú te vas a chispar y que ya no lo necesitas otra vez y que vas a depender únicamente de tu propio poder y entonces no te contesta. Esos clamores no son sinceros. Vamos a verlo. Job capítulo 35. Dice el versículo 12, ahí clamarán y Él no irá por la soberbia de los malos. En otras palabras, ellos son malos, su vida es mala, nada más buscan a Dios cuando les va mal y llegan y dicen, Señor, yo no puedo, tú ayúdame. Y en cuanto Él empieza a ayudarles, les está yendo bien, vámonos, ya para qué te necesito, Dios, si yo puedo solo. Dios no oye a esos, por la soberbia de ellos, Dios no les contesta. Dice el 13, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Wow. Y Él está diciendo, obviamente Eliú lo está aplicando a Job, le está diciendo, mira Job, nada más tú le estás clamando a Dios ahora porque ya no tienes nada, estás clamando a Dios porque ya Dios te quitó tu provecho, ya no tienes nada y porque te ha ido mal, por eso estás clamando a Dios. Pero no era el caso de Job.
Y Eliú le está diciendo, mira, lo que tú necesitas es arrepentirte y aguardar y esperar en Dios. Que es lo que dice el versículo 14. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de Él, la causa está delante de Él, por tanto, aguárdale. Dice, mira, tú tranquilo, tú arrepiéntete y nada más espera y aguarda en Dios, pero no estés negociando con Él con tus buenas obras. Pues Job no estaba negociando con Dios, ni estaba poniendo sus buenas obras de por medio. Y el hecho de que Dios le haya quitado todas sus cosas materiales, a Job no le importó. Job había dicho, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. Entonces ni al caso con la persona de Job. Pero la teología de Eliú es correcta. Ahora vamos a darle un poco de aplicación para terminar, ¿sí? Hay una parte del versículo 10, me parece que es el versículo 10, que lo leí pero no lo expliqué. Y con esto le vamos a dar aplicación. Versículo 10 dice, y ninguno dice, ¿dónde está mi hacedor? Que da cánticos en la noche. Que da cánticos en la noche. Ok. Vamos a suponer que a mí me está yendo muy mal económicamente, en mi matrimonio, etc. Vamos a suponer que en alguna área de mi vida me esté yendo mal. Y yo le diga a Dios, pues ya para qué. Me esfuerzo y hago todo esto para arreglar esta situación y... pues no. Posiblemente Dios no quiera que tú cambies tu situación en ese momento. Pero Dios de todos modos te da un cántico en la noche. Es decir, un canto nocturno, un canto en tiempo de oscuridad, un canto cuando te estás sintiendo derrotado, un canto cuando de plano dices, yo ya no puedo, Señor. Dios pone un canto en tu corazón con el cual puedes sobrellevar el problema. Y seguimos adelante, porque Él sigue poniendo cántico en mi corazón, a pesar de cualquier circunstancia. Y hay varios ejemplos de eso. Primero, observemos Salmo capítulo 42, versículo 8. Salmo 42, 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Este salmo es de los hijos de Coré. Y estaba hablando precisamente eso, dice, la misericordia de Dios en el día, y realmente la misericordia de Dios en la noche, por el canto que Él me da. Entonces en tiempo de oscuridad, en tiempo más difícil, Dios aún así me da cántico, me da razón para gozarme. En el tiempo más difícil de mi vida. Y voy a estar en oración con Dios en ese momento. Y Dios me va a escuchar. Porque estoy viviendo de acuerdo a su voluntad. Y mi clamor es sincero. No por cuestión de provecho, sino por cuestión de verdadero temor. También lo vemos en Salmo capítulo 77. Salmo capítulo 77 y versículo 6 nos dice: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Este es un salmo de Asaf, uno de los músicos principales.
Y él, como músico, estaba diciendo: yo tengo un canto que me ha dado Dios, el cual me apacigua. Y puedo meditar en mi corazón tranquilamente e inquirir en la persona de Dios, pensar en su grandeza, pensar en sus atributos, pensar en su persona. Eso me trae gozo. Eso es el canto de mi corazón. Ese es el canto que me trae paz. Meditar y pensar e inquirir en la persona de Dios mismo. Tanto así que nuestro mismo Señor Jesucristo, fíjense, un poco antes de ir al huerto de Getsemaní, Cristo Jesús ya sabía que Él iba a morir. Y sabemos por lo que nos dice la Biblia, que Él hasta sudó gotas de sangre en un momento en el huerto de Getsemaní. Y Él ya sabía que Él iba a tener una muerte espantosa y horrible. Pero Dios Padre le dio a Dios Hijo un canto que cantar antes de su muerte. Por medio de esos cantos podemos sobrellevar lo que está sucediendo en nuestras vidas. Esos cantos en el tiempo de oscuridad. Vamos a verlo. Mateo capítulo 26, un poco antes de la muerte de Cristo Jesús, sucedió esto. Mateo capítulo 26 y versículo 30. Nos dice la Escritura lo siguiente. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Wow. Fue el canto que se cantó después de haber cenado. Después de la Santa Cena cantaron un himno y Dios ya sabía que Él iba a ir a la cruz. También Dios le dio un canto a Pablo y a Silas en un tiempo muy oscuro de su vida, y ellos cantaron y se gozaron a pesar de las circunstancias tan feas y tan negativas. Estaban desesperados posiblemente, maltratados definitivamente, pero Dios les dio un canto y estaban gozosos. Vamos a verlo, Hechos capítulo 16. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos estaban en el lugar más profundo de esa prisión, en una oscuridad total, y en esa oscuridad, en medio de la prisión, rodeados de gente mala, de asesinos, de violadores, de todo tipo de personas. Ellos empezaron a cantar un himno en esa oscuridad, y los prisioneros los escucharon, y ellos, por medio de ese canto, pudieron dar testimonios a otros de que no importa, Dios está en control. No tiene nada que ver con que si me porto bien o que si me porto mal. No le afecta eso a Dios. Dios es inmutable y Dios es soberano y Dios está en control. Y si me está yendo mal, no clamo a Él simplemente por provecho. No, porque no es cuestión de provecho personal. Es cuestión de entender quién Él es y temer su persona, temerle a Él, someterte a Él, buscar la paz dentro de su teología, buscar la paz dentro de sus atributos, dentro de su persona. Y sobrellevar cualquier asunto o problema que esté llevando por aquel canto que por su misericordia pone en el corazón de sus creyentes.
ese canto de salvación, ese canto de su persona, la cual nos trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es en ello que podemos gozarnos a pesar de cualquier circunstancia adversa. No sobornamos a Dios. Nuestras obras no lo afectan a Él. Pero yo tengo que aprender a temerle a Él no por provecho propio, personal, sino por quien Él es. Y si llegan circunstancias negativas, por medio del canto que Él da por su misericordia, lo podemos sobrellevar. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Ciertamente lo es para mí, porque si situaciones feas nos llegan a diario, pruebas y obstáculos tenemos todos los días, pero la situación es, la solución es Cristo y el temor a Él, el cual es el principio de toda sabiduría. Y si yo estoy lleno de la sabiduría de Dios, yo puedo llevar a cabo las circunstancias de esta vida en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa. Le pedimos, Señor, que podamos, por medio de su Espíritu, aplicar esto a nuestras vidas, comprendiendo, Señor, que no es mi berrinche acerca de si hice bien o si hice mal, si guardé la ley o no guardé la ley. Entendemos, Señor, que esto no le afecta a usted, afectará a las personas a nuestro alrededor, ya sea de forma positiva o negativa, pero a usted, Señor, a usted no le afecta. Porque de esa manera yo no puedo negociar con usted. Gracias, Señor, porque usted es misericordioso y la salvación es enteramente suya. Y para nosotros que hemos recibido su gracia no merecida, usted nos ha dado gozo en la persona de Cristo Jesús, el cual es nuestro canto nocturno, el canto en tiempo de oscuridad, y por medio de él podemos sobrellevar las circunstancias de la vida. En nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.